Buenos días, amigos. Esta es la segunda parte del mensaje de resurrección basado en el estudio de R.C. Sproul, y el punto que quiero que analicemos en este momento es que en la resurrección Jesucristo fue resucitado por Dios. Cuando el amigo de Jesús murió, Lázaro, ahí con Lázaro, María y Marta, si recordamos, tenía 4 días ya de muerto, y Jesús llega a la tumba, abren esa tumba, y Jesús no entra a hablar con Lázaro, sino que desde fuera Jesús da una orden. Él dice: Lázaro, ven fuera. Y a su sola palabra, a su sola orden, a su sola instrucción, es como Lázaro volvió a vivir. Y esto debe recordarnos el inicio de todo lo creado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, nosotros vemos cómo en un principio en la creación, cómo es que todo llegó a tener vida. La Biblia nos dice que el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. Que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. De esa manera, ahí estaba el Espíritu Santo obrando en la creación, y a la sola orden, a la sola instrucción del Señor, todo lo que vemos llegó a ser. El Espíritu Santo es quien levantó a la vida al Señor Jesucristo. Estando el cuerpo de nuestro Señor ahí envuelto en esa tumba, el Espíritu Santo obra y la sangre empieza a correr por sus venas cuando el corazón empieza a latir, y empiezan a moverse sus párpados, y se levanta y sale de esa tumba. Fue el Espíritu Santo quien levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Era imposible que Jesús permaneciera muerto, ya que la muerte no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Porque él nunca fue esclavo del pecado. La muerte es el castigo por el pecado, pero Cristo nunca pecó. Ciertamente en la cruz él tomó nuestros pecados, pero él nunca cometió pecado. Y la resurrección es la vindicación de Jesucristo, porque la muerte no podía retenerlo, porque la muerte era el castigo por nuestro pecado. Y Jesús no pecó. Jesús también, hermanos, fue resucitado, y resucitó para nuestra justificación. Cristo vivió, Cristo murió, y Cristo resucitó para nuestra justificación. A todos nos queda claro que la vida y la muerte de Jesucristo están relacionadas con la justificación, con el perdón de nuestros pecados, con nuestra aceptación por Dios. Porque Jesucristo es el único que ha vivido la vida perfectamente apegada a la ley de Dios y a la voluntad de Dios. La vida que Adán no pudo cumplir, que pudo vivir. La vida que tú no has podido vivir, la vida que yo no he podido vivir. Jesucristo la vivió perfectamente y puso esa perfecta obediencia en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados, como ya vimos en la crucifixión. Pero, ¿qué tiene que ver con todo esto la resurrección? Bueno, pues en la resurrección el Padre declara que acepta precisamente el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Hemos visto cómo en la crucifixión Cristo fue ese sacrificio para satisfacer la justicia de Dios.
llevando el castigo, el pago de nuestros pecados. Pero, ¿cómo sabemos que el Padre aceptó dicho pago? ¿Cómo sabemos que el Padre quedó satisfecho, que su justicia quedó satisfecha con tal acto? Bueno, la respuesta es precisamente la resurrección. Porque esta resurrección es la declaración de aceptación del Padre, del sacrificio de Cristo. Y esto es para llenarnos de gozo, porque si hoy tú y yo tenemos una aceptación incondicional en Dios, es porque el Señor Jesucristo resucitó.